Mi hermano me invitó a su baby shower solo para llamarme públicamente una madre soltera inútil y exigir la mitad de mi herencia. Mis padres aplaudieron y lo apoyaron. Así que saqué unos documentos. En el momento en que los vio, su rostro se puso pálido. Ahora mis padres y mi hermano. Mi nombre es Ava Carter. Tengo 35 años, soy viuda y una madre soltera que cría a su hija de 5 años por su cuenta en los suburbios de Chicago. El día que mi hermano me invitó a su baby shower, me dije a mí misma que tal vez este finalmente iba a ser uno de esos momentos familiares que sanan algo en lugar de romperlo. Incluso llevé un regalo caro que apenas podía justificar comprar, además de una pequeña tarjeta hecha a mano que mi hija había pasado toda la mañana coloreando en la mesa de la cocina. Debería haber escuchado a la parte de mí que se sintió incómoda en el segundo en que me estacioné en la entrada de mis padres y vi todos esos autos alineados afuera, como si todo el vecindario hubiera sido invitado a ver algo. Al principio, todo parecía normal. Globos de colores pastel. Risas. Demasiados postres en la mesa del comedor. Sonrisas que se sentían un poco demasiado rígidas. Seguía diciéndome a mí misma que me lo estaba imaginando. Había estado tratando de creer durante meses que el dolor no solo me había quitado a mi esposo, sino que de alguna manera había unido más a mi familia al fin. Después de que él murió, ellos intervinieron más de lo que lo habían hecho antes. Comencé a ayudarlos financieramente. Comencé a aparecer todos los domingos. Comencé a creer que les importaba de una manera que nunca lo hice mientras crecía. Entonces mi hermano se puso de pie frente a todos con una bebida en la mano, me miró fijamente y convirtió ese baby shower en un ataque público. Lo que me llamó en esa habitación fue lo suficientemente humillante. Lo que me exigió frente a todas esas personas fue aún peor. Y cuando mis padres comenzaron a asentir con la cabeza como si todo esto hubiera sido planeado, me di cuenta de que no había sido invitada allí como familia. Había sido invitada allí como el objetivo. Antes de contarles exactamente lo que dijo y por qué entré con algo más que una bolsa de regalo esa tarde, díganme esto. ¿Qué hora es donde están en este momento? ¿Y desde dónde están escuchando esta noche? Realmente quiero saber hasta dónde llega esta historia. Durante 8 meses después de que mi esposo Noah murió, me moví por la vida como alguien que intenta caminar sobre hielo que se sigue rompiendo bajo sus pies. Algunas mañanas, me despertaba y olvidaba por medio segundo que él se había ido. Y luego la verdad me golpeaba tan fuerte que tenía que agarrarme del borde del mostrador de la cocina solo para mantenerme de pie. Mi hija Chloe tenía 5 años, la edad suficiente para saber que papá no iba a volver, pero aún lo suficientemente joven como para hacer preguntas que me rompían de formas nuevas. Ella me miraba con esos ojos grandes y serios y me preguntaba si el cielo tenía buzones de correo porque quería enviarle una foto de su proyecto escolar. Tuve que aprender a responder esas preguntas sin colapsar frente a ella. Tuve que planear un funeral, firmar papeles de seguros, devolver llamadas de trabajo y sonreír durante la recogida en la escuela mientras sentía que toda mi vida había sido partida por la mitad. La parte más extraña fue que mis padres de repente se volvieron más atentos de lo que habían sido en toda mi vida. Al crecer, siempre había sentido que estaba parada justo afuera del círculo de su aprobación, mientras que mi hermano menor estaba justo en el centro de este. Él era encantador cuando quería serlo, imprudente cuando le apetecía, y de alguna manera todavía era tratado como el niño que la familia necesitaba proteger. Yo era la responsable, la que sacaba buenas calificaciones, cumplía con los plazos, pagaba las facturas a tiempo y a la que le decían que esas cosas se esperaban, que no eran impresionantes. Pero después de que Noah murió, algo cambió. Mi madre comenzó a llamar cada 2 días. Mi padre preguntaba si Chloe necesitaba algo. Insistían en que fuera a cenar los domingos en Epston. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití creer que nos estábamos convirtiendo en una verdadera familia. Cuando admitieron que estaban bajo presión financiera debido al aumento de los impuestos a la propiedad y la deuda de las tarjetas de crédito, comencé a enviarles $2.500 al mes. Me dije a mí misma que era temporal. Me dije a mí misma que ellos habían dado un paso al frente cuando mi mundo se desmoronó. Así que ayudarlos era lo menos que podía hacer. Cada domingo, subía a Chloe al auto, conducía por la orilla del lago y me sentaba en la mesa de su comedor mientras mi madre servía pollo asado y mi padre servía vino como si fuéramos el tipo de familia que siempre había sabido cómo amarse bien.
Entonces Derek anunció que su esposa Sienna estaba embarazada, y todo el clima emocional en la habitación cambió de la noche a la mañana. Mi madre lloró. Mi padre se rió más fuerte de lo que lo había escuchado reír en años. Comenzaron a hablar sobre el bebé como si este niño fuera a redimir todo el linaje. Chloe todavía existía, por supuesto, pero de repente fue tratada como una dulce nota al margen, mientras que Derek y Sienna se convirtieron en el evento principal. Sienna se inclinó hacia ello de inmediato. Flotaba por cada reunión familiar con costosos vestidos de maternidad, hablando sobre marcas de cochecitos y papel tapiz personalizado para la guardería, y el tipo de listas de espera para preescolares a las que la gente se une antes de que un niño pueda caminar. Ella no tenía un trabajo estable. Se llamaba a sí misma creadora de contenido, lo que parecía implicar tomar fotos del brunch, hablar por teléfono sobre el cuidado personal y publicar enlaces patrocinados para productos de cuidado de la piel que probablemente no usaba. Derek trabajaba como corredor de hipotecas, aunque últimamente hablaba de manera cada vez más vaga sobre los negocios y cada vez más a menudo sobre lo injusta que había sido la vida con él. Cada vez que surgía el tema del dinero, encontraba una manera de volver a mí. Él sonreía con superioridad y decía cosas como, debe ser agradable tener seguridad. O, Noah se aseguró de que aterrizara suavemente, Nunca decía herencia con amabilidad. Lo decía de la forma en que la gente dice premio mayor. Lo ignoré porque quería paz. Lo ignoré porque a Chloe le encantaba ver a sus abuelos y porque una parte de mí todavía esperaba que este bebé pudiera acercar a todos de una manera real. Pero cada vez que entraba a esa casa, me sentía desvanecer un poco más en el papel tapiz mientras Derek y Sienna estaban en el centro de la habitación, aceptando elogios que no se habían ganado. Debería haber visto lo que se avecinaba. Debería haber entendido que, en mi familia, la atención nunca era solo atención. Era moneda de cambio. Y una vez que decidieron que yo tenía algo que querían, el amor siempre iba a venir con un precio. Cuando Derek llamó para invitarme al baby shower, su voz era casi lo suficientemente alegre como para hacerme sospechar. Dijo que Sienna quería mantenerlo pequeño y enfocado en la familia, lo cual era gracioso porque por enfocado en la familia, claramente se refería a una casa llena de parientes, vecinos, compañeros de trabajo y cualquier otra persona dispuesta a aplaudir cuando se le ordenara. Aún así, dije que sí. Chloe se sentó a mi lado en la mesa de la cocina mientras yo envolvía el regalo, presionando cuidadosamente la cinta a lo largo de las esquinas de la caja como si estuviera ayudando con algo importante. Había comprado un asiento de automóvil convertible de primera línea porque sabía que ellos nunca gastarían ese tipo de dinero en seguridad si el artículo no era lo suficientemente llamativo como para presumirlo en línea. Chloe hizo una tarjeta a mano con un sol, un globo azul y un pequeño bebé torcido que llevaba una corona. Escribió, «Bienvenido bebé», en letras gigantes y desiguales. Y cuando me la entregó, sonrió con toda la confianza del mundo. Esa tarjeta terminó lastimándome más que cualquier otra cosa que sucedió ese día. En el segundo en que me estacioné en la entrada de mis padres, sentí esa advertencia en mi pecho nuevamente. Había autos alineados a ambos lados de la calle. Podía escuchar voces a través de las ventanas delanteras. Mi madre abrió la puerta antes de que yo llamara, echó un vistazo a la bolsa de regalo en mi mano y dijo, «Oh, qué bien». Llegaste, en un tono que sonaba menos a afecto y más a una casilla de una lista de verificación que se marca como completada. La casa se había transformado en una sala de exposición de colores pastel. Los globos flotaban sobre la mesa del comedor. Había un pastel de pañales en la isla de la cocina. Un fondo de fotos alquilado estaba en la esquina de la sala de estar con un letrero que decía bebé en letras doradas. La gente me sonreía de esa manera delgada y educada que me hacía sentir como si hubiera llegado a una fiesta donde a todos ya les habían contado una historia sobre mí que yo aún no había escuchado. Sienna me abrazó con un beso al aire sin tocarme, luego metió la mano en la bolsa de regalo para echar un vistazo a la caja antes de decir, «Vaya, eso es generoso», con una voz tan teatral que sonaba ensayada. Derek sonrió y me dio una palmada en el hombro un poco demasiado fuerte. Mi padre me saludó con la cabeza desde el otro lado de la habitación. Mi madre inmediatamente dirigió a Chloe hacia un plato de galletas y me dijo que me mezclara con los invitados. Todo parecía normal si no sabías cómo se sentía la tensión cuando estaba vestida con colores suaves y sonrisas falsas. Soporté los juegos. Sonreí para las fotos.
Escuché a la gente adivinar la fecha de parto del bebé y hablar sobre cómo Derek finalmente estaba madurando. Traté de no notar la forma en que mis padres se reían con más fuerza de sus bromas o la forma en que Sienna me seguía mirando con ojos brillantes e inquietos como si estuviera esperando el momento adecuado para encender un fósforo. Luego se abrieron los regalos. Sienna suspiró de emoción por el costoso cochecito de una tía y la taza de plata para bebé de otra. Cuando llegó a mi regalo, sacó el asiento para el automóvil de la caja y anunció el nombre de la marca lo suficientemente alto como para que la mitad de la habitación lo escuchara. Luego levantó la tarjeta hecha a mano de Chloe, me dedicó una sonrisa extraña y la hizo a un lado. Derek recogió su bebida, golpeó su tenedor contra el costado del vaso y dijo que quería dar un pequeño discurso antes del postre. La habitación se quedó en silencio. La gente se volvió hacia él. Sentí que mi columna vertebral se ponía rígida antes de que él siquiera abriera la boca. Comenzó agradeciendo a todos por venir. Luego habló sobre cómo convertirse en padre cambia a un hombre y cómo te hace pensar en lo que realmente significa la familia. Dijo que algunas personas entendían el sacrificio y otras solo entendían la comodidad. Entonces me miró directamente. Todavía recuerdo la forma en que cambió su rostro. La sonrisa se mantuvo, pero la calidez se desvaneció. Dijo que había una persona en la habitación que necesitaba escuchar la verdad. Dijo que yo había pasado demasiado tiempo actuando con superioridad solo porque tenía dinero de un esposo muerto y una pequeña casa tranquila donde nadie me desafiaba. Luego se rió y me llamó una madre soltera inútil que ni siquiera sabía cómo era la verdadera lealtad familiar. Podía escuchar mi propio pulso en mis oídos. Alguien cerca de la chimenea jadeó. Derek continuó. Dijo que un niño no debería recibir todo mientras otra rama de la familia lucha. Dijo que no habría querido que el dinero se quedara en la familia y que, como padre del próximo nieto que llevaría el apellido de la familia, él merecía apoyo. Dijo que yo debería entregar la mitad de lo que había heredado, comenzando con el condominio del centro, porque su hijo merecía un futuro más de lo que yo merecía comodidad. Entonces mi madre asintió. Mi padre de hecho aplaudió una vez, de forma corta y aguda, como un juez aprobando una sentencia. Mi madre dijo, él tiene razón, Ava. Es hora de hacer lo correcto. Sienna se cruzó de brazos y dijo que solo estaban pidiendo justicia. Justicia frente a 40 personas, frente a la pequeña tarjeta de mi hija con sus letras brillantes y desiguales. Me quedé allí con cada rostro en esa habitación vuelto hacia mí. Y en un segundo ardiente, entendí exactamente por qué había sido invitada. No para celebrar, no para reconectar, ni siquiera para ser humillada por deporte. Había sido invitada para ser acorralada. Pensaron que, si suficientes personas miraban, me quebraría. Pensaron que la vergüenza haría lo que el amor y la culpa no habían hecho. Recogí mi bolso, miré la tarjeta que Chloe había hecho, que estaba torcida en la mesa de regalos, y salí antes de decir algo que algún día hiciera que Chloe se avergonzara de mí. Detrás de mí, escuché a mi madre decir mi nombre, pero no me di la vuelta, porque para entonces, yo sabía algo que ellos no sabían. Tampoco había llegado con las manos vacías. El viaje a casa se sintió más largo de lo que fue. Mantuve ambas manos bloqueadas en el volante porque estaban temblando muy fuerte. Tenía miedo de que, si me soltaba por un segundo, perdería el control del auto. Chloe se había quedado con una vecina para jugar esa tarde, lo cual fue la única bendición en todo ese desastre. No había escuchado lo que Derek me llamó. No había visto a mis padres asentir. No había visto a una habitación llena de adultos mirarme fijamente como si yo fuera una mujer egoísta rechazando una solicitud noble en lugar de una viuda afligida siendo emboscada en un baby shower. Llegué a casa, puse mi bolso en el mostrador de la cocina y me quedé de pie en silencio durante casi 10 minutos completos sin moverme. Entonces mi teléfono comenzó a sonar. Primero mi madre, luego mi padre, luego Derek, luego Sienna. Cuando no respondí, comenzaron los mensajes de texto. Mi madre dijo que había avergonzado a la familia al irme. Mi padre dijo que necesitaba dejar de actuar de manera emocional y comenzar a actuar como un adulto. Derek envió un largo mensaje sobre legado, justicia y cómo los hombres tenían que proveer para sus hijos. Sienna seguía repitiendo la frase, haz lo correcto, como si escribirla suficientes veces pudiera convertir la extorsión en moralidad.
Alrededor de la medianoche, Derek me envió por correo electrónico un documento titulado Propuesta de Acuerdo Familiar. Lo abrí y sentí que se me revolvía el estómago. Ya habían redactado lo que querían de mí. Transferencia de propiedad parcial del condominio de River North. Un pago de suma global de las cuentas de inversión de Noah. Un acuerdo de manutención mensual para Derek y Sienna hasta que el bebé cumpliera 18 años. No era el dolor hablando. Era planificación. Habían pensado en esto antes de que yo cruzara esa puerta principal. A la mañana siguiente, Chloe entró a mi habitación cargando su conejo de peluche y me preguntó por qué mis ojos se veían hinchados. Le dije que mami estaba cansada. Ella tocó mi mejilla con esa pequeña mano suya y dijo, ¿alguien te puso triste? Quería decir que sí, y que esas personas tienen mi mismo apellido. En cambio, le dije que a veces los adultos actúan mal cuando quieren algo. Pero que eso no significaba que pudieran ganar. Ella asintió como si eso tuviera perfecto sentido, porque los niños entienden la justicia mejor de lo que los adultos fingen hacerlo. Las llamadas continuaron durante días. Sienna envió un correo electrónico advirtiéndome que, si me negaba a ayudar, la gente escucharía una versión muy poco favorecedora de quién era yo realmente. Derek dejó un mensaje de voz diciendo que había sido paciente durante el tiempo suficiente y que no se le negaría lo que se suponía que debía ir a su familia. Mi madre usó la palabra egoísta tantas veces que comencé a escucharla en mis sueños. Mi padre dijo que no había sido demasiado blando conmigo y que alguien necesitaba ser honesto. Dejé de responder. Dejé de ir a las cenas de los domingos. Cancelé la transferencia automática que había estado enviando a mis padres todos los meses. Esa sola decisión me dijo más de lo que quería saber, porque en 24 horas mi madre me había dejado un mensaje llorando sobre las facturas y mi padre se había vuelto lo suficientemente frío como para sonar como un extraño. Así que eso fue todo. Su comodidad había sido parte de la transacción. Su apoyo nunca había sido gratis. Traté de seguir trabajando, pero no podía concentrarme. Me senté en una reunión virtual mirando una hoja de cálculo mientras escuchaba la voz de Derek en mi cabeza llamándome inútil. Mi gerente me preguntó si estaba bien, y mentí tan mal que ni siquiera yo me lo creí. Al final de esa semana, tomé una licencia personal. Me dije a mí misma que solo necesitaba tiempo para estabilizarme. La verdad era que necesitaba espacio para dejar de reaccionar y comenzar a pensar, porque bajo la humillación, bajo el dolor, bajo la rabia, había una pregunta más difícil tomando forma. ¿Por qué estaban tan seguros? La gente puede ser codiciosa sin ser inteligente. Pero esto no se sentía aleatorio. Esto se sentía organizado. Tenían una propuesta lista. Habían coordinado sus líneas. Habían utilizado un entorno público para presionarme. Estaban actuando como si tuvieran influencia que aún no habían mostrado. Ese fue el pensamiento que me sacó del sofá y me llevó a la oficina de Graham Patel, un abogado civil con reputación de desmantelar mentiras bonitas. Se sentó frente a mí con un traje azul oscuro, leyó la propuesta 2 veces sin interrumpir, luego se inclinó hacia atrás y dijo, su hermano casi no tiene ninguna base legal para exigir acceso directo a los activos que su difunto esposo le dejó, a menos que exista algún contrato. Problema de fideicomiso o promesa exigible por separado. Hizo una pausa y golpeó las páginas impresas con un dedo. Pero este no es un argumento legal real. Esto es presión. Presión social, presión financiera, presión emocional. La gente usa la presión cuando los hechos son débiles. Le pregunté qué haría si fuera yo. Él dijo, comenzaría por averiguar por qué están tan seguros de que pueden asustarla para que firme. Fui a casa con un bloc de notas legal lleno de notas y un sentimiento que no había tenido en semanas. No era paz. Ni siquiera era confianza. Era dirección. Y a veces, cuando te quitan la vida debajo de tus pies, la dirección es suficiente para mantenerte en movimiento. Lo primero que Graham me dijo que hiciera fue reunir todos los documentos financieros y legales que Noah había dejado. Pólizas de seguro, registros de propiedad, documentos de fideicomiso, estados de cuenta de inversiones, cualquier cosa con una firma o un número de cuenta. Convertí mi mesa de comedor en un campo de batalla de papel. Chloe coloreaba en un extremo mientras yo ordenaba archivos en el otro,
tratando de mantener mi voz calmada cada vez que me preguntaba si necesitaba el marcador rosa o el azul. Encontré la póliza de seguro de vida primero, luego la escritura del condominio, luego una carpeta que Noah había etiquetado como patrimonio y planificación futura con su prolija letra de ingeniero. Leer esas páginas se sintió como escuchar a un fantasma que todavía había estado tratando de protegernos después de haberse ido. Había establecido un fideicomiso de educación para Chloe con restricciones claras. Había designado que el condominio pasara bajo una estructura que protegía los derechos de ocupación y limitaba la transferencia forzada. Incluso me había dejado una carta, no dramática, solo práctica, diciéndome que no permitiera que nadie me apresurara a tomar decisiones mientras estuviera en duelo. Él sabía cómo se comportaba la gente con el dinero. Había visto lo suficiente de la vida como para entender que la pérdida atrae a los oportunistas. Cuanto más leía, más obvio se volvía que Derek y Sienna no solo estaban siendo insensibles. Estaban tratando de pasarme por encima antes de que yo entendiera lo que realmente tenía. Graham revisó todo y dijo que las protecciones eran más fuertes de lo que esperaba. Luego me miró por encima de sus lentes y me preguntó si había alguna posibilidad de que mis padres o Derek hubieran visto suficientes documentos de Noah como para saber cómo estaban estructurados los activos. Lo pensé. Mi madre había ayudado a reunir los papeles justo después del funeral. Mi padre había estado en la casa varias veces mientras yo me ocupaba de las llamadas de seguros. No podía probar que hubieran leído nada, pero tampoco podía descartar la posibilidad. 3 días después, recibí una llamada de un número desconocido mientras guardaba los alimentos en el maletero de mi auto afuera de una tienda en Lincoln Park. La mujer en la línea me preguntó si yo era Ava Carter y luego dijo que su nombre era Mónica Reed. No reconocí el nombre al principio. Pero cuando mencionó a Sienna, todo en mí se tensó. Mónica dijo que solía ser amiga cercana de Sienna y que también había hecho trabajo de gestión de marca para ella. Solía ser, fueron sus palabras exactas, y las dijo con una sequedad que dejaba en claro que la amistad no había terminado limpiamente. Me preguntó si podíamos reunirnos en un lugar tranquilo porque tenía información que yo necesitaba antes de firmar cualquier cosa. Casi cuelgo. Estaba cansada de las sorpresas. Estaba cansada de que los extraños entraran en mi vida llevando pedazos de alguna verdad fea que nunca había pedido aprender. Pero algo en su voz sonaba menos teatral que honesto. Nos conocimos a la mañana siguiente en una pequeña cafetería con paredes de ladrillo y mal ya sonando demasiado bajo como para importar. Mónica tenía poco más de 30 años, vestía de manera sencilla y tenía el tipo de rostro exhausto que proviene de dormir mal durante demasiados meses. No perdió el tiempo. Me dijo que Sienna se había estado ahogando en deudas privadas. Tarjetas de crédito, préstamos en línea, impuestos no pagados por ingresos de influencer para los que nunca apartó dinero, y un préstamo personal particularmente feo que había pedido a través de alguien que Derek no conocía. Mónica dijo que Sienna había estado en pánico durante meses y que hablaba constantemente sobre lo injusto que era que yo tuviera activos mientras ella tenía lo que llamaba un estilo de vida amigable con el contenido y ningún flujo de efectivo real. Entonces Mónica abrió su computadora portátil y me mostró la primera captura de pantalla. Era un mensaje de Sienna quejándose de que Derek era demasiado emocional para hacer el movimiento correcto y que la única forma de sacarme dinero real era golpearme en público, hacerme quedar como una persona fría y obligarme a elegir entre la humillación y la rendición. Miré la pantalla tanto tiempo que Mónica tuvo que deslizarla más cerca de mí. Tenía más registros de transferencias bancarias que mostraban grandes cantidades movidas desde una cuenta conjunta compartida por Derek y Sienna a una cuenta a nombre de una pequeña empresa a la que Derek probablemente nunca prestaba atención. Notas de voz que Sienna le había enviado a Mónica jactándose de que, una vez que se resolviera el problema del condominio, no tendría que seguir fingiendo que su matrimonio estaba bien. Luego Mónica me mostró el mensaje que cambió toda la temperatura de la habitación. Era una captura de pantalla de un intercambio entre Sienna y un hombre guardado en su teléfono bajo solo una inicial. Él preguntó si Derek todavía fingía que el bebé era definitivamente suyo. Ella respondió, él cree lo que necesita creer hasta que yo esté segura. Luego agregó, una vez que este truco esté hecho y obtenga lo que necesito, nada de esto importará. Recuerdo que me puse la mano en la boca porque la ira era una cosa, pero ese nivel de cálculo se sentía casi inhumano. Mónica dijo que había dejado la órbita de Sienna después de darse cuenta de que se esperaba que ella limpiara sus mentiras de forma gratuita.
También dijo que se presentó porque había visto a personas como Sienna destruir a hombres decentes y mujeres vulnerables sin consecuencias, y que estaba cansada de ayudar a los monstruos a mantenerse pulidos. Graham casi sonrió cuando le envié los archivos, lo cual fue lo más cerca que probablemente ese hombre estuvo de una celebración. Me llamó dentro de una hora y me dijo, ahora sabemos por qué estaban tan confiados. No se basaban en principios. Se basaban en un guión. Durante la semana siguiente, organizamos todo. Las transferencias, los mensajes, las notas de voz, la línea de tiempo que mostraba que el baby shower había sido escenificado para maximizar la presión. Graham explicó que, incluso si la audiencia comenzaba como una disputa sobre reclamos y una propuesta de acuerdo, la credibilidad importaría. Una vez que la credibilidad colapsará, toda su actuación colapsaría con ella. Derek envió un correo electrónico más durante esa semana. Escribió que me estaba dando una última oportunidad para ser decente antes de que las cosas se pusieran feas. Lo leí 2 veces y casi me río. Lo feo ya había sucedido. Simplemente aún no se había dado cuenta de que estaba a punto de darse la vuelta y mirarlo a la cara. La audiencia se llevó a cabo en una sala de conferencias formal en el Palacio de Justicia, no era una sala de tribunal dramática con una galería llena de extraños, pero aún así se sentía como un escenario. Derek llegó con un traje caro que probablemente ya no podía pagar. Sienna vestía de color crema, no de negro o gris, porque quería verse suave y maternal en lugar de agresiva. Mis padres se sentaron a su lado con la postura de personas que todavía creían que la superioridad moral pertenecía a quien hablara primero y más fuerte. Graham y yo nos sentamos al otro lado de la mesa con carpetas organizadas en pilas cuidadosas. Apenas había dormido la noche anterior, pero una vez que los vi a todos juntos, algo dentro de mí se calmó. Este era el equipo que me había llamado egoísta, inútil, fría, desagradecida. Esta era la familia que había tomado mi dolor, lo había estudiado y había tratado de usarlo como palanca. El mediador comenzó con comentarios de procedimiento, luego invitó al abogado de Derek a presentar la base de su reclamo. Habló mucho sobre la justicia, las expectativas familiares, las promesas implícitas a través de la conversación y la necesidad de un apoyo equitativo. Estaba disfrazado de lenguaje profesional, pero debajo de todo estaba la misma idea cruda que Derek había gritado en el baby shower. Ava tiene más que nosotros y lo queremos. Derek habló a continuación. Dijo que convertirse en padre lo había hecho pensar en lo que merecen los niños. Dijo que yo había olvidado lo que significaba la obligación familiar. Dijo que Noah a menudo había hablado de ayudar a la familia en general, y que yo me estaba aferrando a los activos de una manera que deshonraba su memoria. Me senté allí escuchando a mi hermano usar el nombre de mi esposo muerto como una palanca. Luego Sienna se secó los ojos y dijo que la maternidad le había hecho darse cuenta de lo solas que pueden sentirse las mujeres cuando no tienen apoyo. Sin apoyo. La misma mujer que había sonreído mientras me humillaban públicamente ahora quería tomar prestado el lenguaje de la vulnerabilidad femenina. Mi madre agregó que yo me había vuelto dura después de la muerte de Noah. Y mi padre dijo, el dinero la ha cambiado. Eso casi me hizo reír porque el dinero no me había cambiado. Había cambiado el volumen al que ellos mentían. Graham los dejó hablar. Dejó que se apoyaran en las mismas frases hasta que sonaron endebles incluso para ellos mismos. Luego, el mediador preguntó si deseábamos responder, y Graham dijo que sí con la voz más común y corriente imaginable. Comenzó con los documentos del fideicomiso y los registros de propiedad. Explicó claramente que los activos en cuestión no eran fondos familiares abiertos y que no se habían prometido a Derek de ninguna manera legalmente significativa. El abogado de Derek intentó replantear el asunto como una disputa familiar de buena fe. Graham asintió como si estuviera complaciendo la suposición de un niño, luego deslizó la primera prueba marcada al otro lado de la mesa. Era un resumen de las transferencias de la cuenta conjunta de Derek y Sienna a una entidad que Sienna controlaba. Derek frunció el ceño de inmediato. La mano de Sienna se movió hacia su collar. Graham preguntó con calma si Derek había aprobado esas transferencias. Derek dijo que no recordaba. Graham colocó las cantidades frente a él una por una. Su rostro cambió con cada número. Luego vinieron los registros de mensajes. Sienna objetó antes de que alguien hubiera terminado de leer la primera línea.
Graham le pidió al mediador que tomara nota de que los mensajes mostraban una intención explícita de usar un evento público para avergonzarme y obligarme a entregar los activos. Leyó en voz alta el mensaje donde Sienna decía que la única forma de sacarme dinero real era golpearme en público y hacerme elegir entre la humillación o la rendición. La habitación se quedó tan en silencio que pude escuchar a alguien moviendo papeles en el otro extremo de la mesa. Mi madre me miró fijamente. Mi padre se quedó mirando la mesa. Derek se volvió hacia Sienna tan lentamente que casi parecía doloroso. Sienna dijo que esos mensajes estaban fuera de contexto. Graham dijo que el contexto ayudaría. Luego reprodujo una de las notas de voz que Mónica había guardado. La propia voz de Sienna llenó la habitación. Ligera y burlona, hablando sobre cómo era fácil provocar a Derek cuando hacías que las cosas se trataran de legado y hombría, y cómo el baby shower era el lugar perfecto porque Ava nunca haría una escena frente a ancianas y niños. Derek parecía como si lo hubieran abofeteado. No sentí lástima por él. No exactamente, pero sí entendí el impacto de darse cuenta de que la persona a su lado había estado usando sus puntos ciegos como herramientas. Graham no había terminado. Presentó los mensajes con el otro hombre. No necesitó decir la parte más fea en voz alta. La implicación estaba ahí en blanco y negro. Derek leyó la línea sobre que él creería lo que necesitaba creer hasta que ella estuviera segura y algo en su rostro se desmoronó. Sienna susurró su nombre. Él empujó su silla hacia atrás con la fuerza suficiente como para raspar el piso. Mi madre preguntó qué estaba leyendo. Mi padre dijo, «Sienna, ¿qué es esto?» Ella comenzó a llorar entonces, real o practicado. No me importaba y no me importó. Dijo que todo se había sacado de contexto, que todos estaban tergiversando las cosas, que estaba bajo estrés. El mediador pidió calma. Graham entregó un último conjunto de correos electrónicos que mostraban que mi madre y mi padre sabían antes del baby shower que Derek tenía la intención de presionarme públicamente. No habían escrito el guión, pero habían acordado que la presión podría ser buena para mí. Buena para mí. Esa fue la frase que mi madre había usado. Ante eso, mi padre cerró los ojos y dejó de hablar por completo. Mi madre pareció de repente más vieja de lo que jamás la había visto. Derek se volvió hacia ambos entonces, exigiendo saber quién sabía qué y cuándo. La habitación se disolvió en exactamente lo que habían querido de mí en el baby shower. Humillación, exposición, pérdida de control. Solo que ahora les pertenecía a ellos. El mediador tomó un receso, y cuando nos volvimos a reunir, el tono había cambiado por completo. El abogado de Derek ya no sonaba justo. Sonaba acorralado. La solicitud de acuerdo propuesta fue retirada. La credibilidad de sus afirmaciones quedó destrozada. Graham solicitó que el expediente reflejara evidencia de presión coercitiva, tergiversación y mala fe. Ningún juicio final en esa sala podría sanar lo que habían roto, pero el resultado legal era lo suficientemente claro. Su demanda por mis activos estaba muerta. Su estrategia había fracasado. Su actuación había colapsado. Mientras la gente recogía sus cosas, Sienna no miraba a nadie. Derek se mantuvo apartado de ella, blanco de furia y vergüenza. Mi madre se acercó a mí, luego se detuvo cuando vio mi rostro. Debe haber reconocido finalmente que no había camino de regreso a lo que ella quería. No hoy. Tal vez nunca. Al final de esa semana, Derek se había mudado de la casa que compartía con Sienna y había solicitado el divorcio. Solo lo supe porque mi madre me dejó un mensaje que sonaba como una disculpa envuelta en pánico. Dijo que la familia se estaba desmoronando. Lo escuché una vez y lo borré. Las familias no se desmoronan en una sola semana. Se agrietan lentamente a lo largo de viejas fallas que nadie quiere nombrar hasta que un día la presión finalmente expone lo que siempre estuvo ahí. Derek llamó 2 veces desde números que no reconocí. La primera vez sonó furioso y quería culpar a todos excepto a sí mismo. La segunda vez sonó vacío. Dijo que no sabía sobre los mensajes, las transferencias ni el otro hombre. Dijo que Sienna lo había engañado. Creí esa parte. Pero también lo recordaba parado frente a una habitación llena de gente llamándome inútil mientras pedía una propiedad que no le pertenecía.
Ser manipulado no borraba en lo que había elegido convertirse. Mis padres enviaron flores. No las acepté. Mi padre envió por correo una carta escrita a mano diciendo que había permitido que el orgullo, el dinero y el miedo lo convirtieran en alguien que ya no reconocía. Fue lo más cercano a la honestidad que había escuchado de él en años. Aún así, el arrepentimiento no es lo mismo que la reparación. Detuve el apoyo mensual y no lo reinicié. Cambié las cerraduras de mi casa, actualicé mis contactos de emergencia y me aseguré de que todos los registros escolares de Chloe incluyeran solo a personas en las que confiaba. Graham también me ayudó a revisar mi planificación patrimonial, lo que se sintió extraño y triste al principio, pero también poderoso. Había terminado de vivir como alguien que esperaba ser sorprendido con la guardia baja nuevamente. Mónica nunca me pidió nada, por lo que la ayudé de todos modos. Había arriesgado mucho al presentarse, y sin ella, esa audiencia podría haberse convertido en meses de presión fea y costosa. Pagué el anticipo para que ella hablara con su propio abogado sobre cómo desenredar los problemas comerciales en los que Siena la había arrastrado, y la conecté con alguien en mi empresa que necesitaba apoyo operativo de marca a corto plazo. Lloró cuando se lo dije. Creo que a veces la gente está tan acostumbrada a las relaciones transaccionales que la simple gratitud se siente irreal. En cuanto a Chloe, mantuve las cosas tan apropiadas para su edad como pude. Le dije que algunos adultos habían tomado malas decisiones y que íbamos a tomar un descanso de verlos. Me preguntó si eso significaba que estaban en tiempo fuera. Dije que sí, algo así. Luego asintió y volvió a dibujar una imagen de nuestra casa con 2 ventanas más grandes que el techo. Los niños hacen que el mundo sea simple de maneras que los adultos pasan años tratando de volver a aprender. Regresé al trabajo gradualmente, luego por completo. Me uní a un grupo de apoyo para madres solteras los jueves por la noche y encontré mujeres que no hablaban con lástima o juicio, solo con reconocimiento. Empecé a dormir mejor. Me reía sin sentirme culpable. Dejé de revisar mi teléfono cada vez que zumbaba. En una fría mañana de sábado a principios de primavera, Chloe y yo caminábamos junto al lago y ella deslizó su mano en la mía y comenzó a decirme qué tipo de árbol quería plantar algún día en nuestro patio. Recuerdo haberla mirado y haberme dado cuenta de que proteger su futuro nunca se había tratado solo de dinero. Se trataba del tipo de amor que ella crecería viendo. Se trataba de si ella aprendería que las mujeres deben encogerse para mantener la paz o si aprendería que la dignidad vale la pena defenderla incluso cuando las personas que te lastiman comparten tu sangre. Esa fue la verdadera herencia en juego todo el tiempo. No el condominio, no las cuentas, no las pólizas, la lección, el ejemplo, la línea que estaba dispuesta a trazar. Solía pensar que aislarme de una familia tóxica significaba que había fallado en el perdón. Ahora, creo que a veces es la forma más honesta de respeto por uno mismo. También puede ser un acto de protección para los niños que te observan. Si les enseñas a aceptar la crueldad de las personas más cercanas a ellos, pueden crecer creyendo que el amor siempre viene acompañado de humillación. Me niego a enseñarle esa lección a mi hija. Lo que quiero que ella aprenda en cambio es que la amabilidad importa, pero también los límites. La compasión importa, pero también la verdad. La familia nunca debería ser el lugar donde tu dolor se usa en tu contra. Y cuando lo es, alejarse no es debilidad. Es sabiduría. Es valor. Es como comienza la curación. Mi hermano perdió el matrimonio que estaba dispuesto a usar como arma. Mis padres perdieron el acceso al que pensaban que tenían derecho, y yo perdí la ilusión de que la sangre significa automáticamente lealtad. En su lugar, gané algo mucho más valioso. Un hogar más tranquilo, una mente más clara, un futuro más seguro para mi hija, y la comprensión ganada con esfuerzo de que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por las personas que realmente dependen de ti es dejar de abrir la puerta a aquellos que solo llegan con las manos vacías y exigencias. Esta historia es puramente ficticia y está destinada a fines de entretenimiento y educación.